Bueno, hasiko gera, bigarren gaurko hitzaldiarekin eta gainera berezia ikusten dezuten bezala bi hizlari ditugulako. Tenemos no uno, dos ponentes en la sesión que iniciamos ahora. Presento, como siempre, a los ponentes para darles la palabra. Alde batetikan, Juan Manuel Barandiaran daukagu, eta beste batetik Jose Agustin Arrieta, gure bi hitzlariak. Barandiaren kasuan, eta gazteleraz esango de, titulado en Magisterio y licenciado en Filosofía y Psicología, ha asumido diferentes responsabilidades en el mundo laboral y profesional: director de la Ikastola de Zarautz, ex responsable de la Educación Especial de Guipúzcoa, ex director del Centro de Formación Profesional Goierri, director general de la Fundación de los Pueblos del Goierri, ex gerente de la Agencia de Desarrollo Goierri Goyeki y director de Recursos Humanos de Arcelor Sección España. En la actualidad, voluntario de Cáritas Goierri y de Helduakari. Bestalde batetik, Jose Agustin Arrieta. Maestro de primaria, en el 98 se licencia en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene además cursos de formación doctorado, jóvenes y vocaciones pastorales, es profesor ha sido profesor en Azpeitiako Carmelo Etxegaray ikastolan, que euskeraz eta gazteleraz daukat, Pasaiako ikastolan, Eibarreko Lasaia ikastetxean eta Beasaingo Lasaia ikastetxean ere bai. Oiartzungo parrokian aritu zen aurreneko apaiz, pues sacerdote en la parroquia de Oiartzun, ha estado en diferentes parroquias también, en Mutricum, Tolosa. En este momento ha sido presidente de la Asociación Arizpe de Jubilados de Tolosa y en el 2018 es presidente, desde el 2018 es presidente de Agijupens, Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsiodunen lehendakaria. Beraz, kasu honetan, pixkat terrenora murgiltzen gera eta, bueno, zuek esango dezutenaren zai gelitzen gera. Beraz, nahi zutenean, eskerrik asko. Bueno, berrirore egunon guzti hori. Eskerrak alde batetik nola ez Helduakari eta erakunde guztiei, baina batez ere eskerrak zue guztioi badakigulako ari zaratelako langintza batean, ez? Hirugarren adineko jendearekin, hemen zaudeten gehienak, aurpegiz ezagutzen zaituztet, eta egia da, mundu horretan gabiltza eta oso garrantzitsua da hori aurrera ematea. Vamos a iniciar con este título un poco pomposo, un poco grandioso, partiendo sobre todo de un estudio que se ha hecho, lo vamos a ir viendo un poco esto, sobre el tema de la actualización de los diagnósticos de la situación de las personas mayores en Euskadi, en la comunidad autónoma del País Vasco. La verdad sea dicha, nosotros no partimos de grandes estudios, no partimos de estudios de las universidades de Boston, ni de Chicago, ni de ningún otro sitio. Intentamos partir un poco de la realidad de todos los días. De manera particular, pues desde esta Guipúzcoa nuestra y, cómo no, desde la realidad de las asociaciones de jubilados que tenemos, pues, establecidos aquí en la provincia de Guipúzcoa. Tal como tenéis ahí en la diapositiva, en la transparencia, ¿qué persigue? Nosotros os hemos fundamentado en un estudio que lo ha realizado el Gobierno vasco con ese título de la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020. Me gustaría subrayar los dos términos. Envejecimiento es importante. Y es importante estar orgullosos de que vamos en el camino del envejecimiento. Aparte de que Guipúzcoa tenga el equipo de la Real Sociedad, es importante hablar desde la realidad y desde el realismo. Es bueno envejecer. Y en este momento queremos pedir que los mayores, tal como antes he escuchado una pregunta, una presencia social y política en Guipúzcoa. Importantísimo. Y eso lo tenemos que vivirlo con orgullo.
y de una manera activa. Entonces, simplemente vamos a intentar ofrecer una foto actualizada sobre la realidad de las personas mayores. Segundo, identificar qué necesidades tenemos las personas mayores. Y tercero, ver un poco las tendencias, ¿no? Siempre se habla del envejecimiento activo, del envejecimiento como un problema. Nosotros queremos plantearlo sobre todo como alternativa y como reto. Entonces, es importante el valor de ser persona. Creo que es importante dividir sobre todo esas dos grandes sectores, entre gente de 65 a 79 años, y otro gran sector sería de los 79 a los 80 y 90 años. Tal como veis ahí, este estudio se nos habla de que la esperanza de vida en la comunidad autónoma vasca es muy alta, y además siempre nos ponen como ejemplo después de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Antes os decía al inicio que es verdad que en el mundo occidental donde vivimos hay una cierta devaluación de la vejez, y eso yo lo veo en los medios de comunicación, en la publicidad, en las películas. Si tenemos canas intentamos taparlas, no sé por qué. Es decir, hay una reivindicación de la tercera juventud. No existe la tercera juventud. Entonces, quisiera pedir un sano realismo a esta realidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí quería destacar que hay una obsesión de ocultar las huellas del paso del tiempo. Y creo que eso no es bueno. Entonces, a medida que aumenta la edad, tal como aparece ahí en la transparencia, aumenta la edad, el grupo de mujeres también se hace mayor y es más mayor que el grupo de varones. Entonces, sin más, vamos a meternos un poco en este tema. Vamos a ir así, a dúo, como se dice, y Juan Manuel, si quieres, Juanma, puedes empezar un poco a hablar sobre el tema del envejecimiento y la edad. Bueno, niri gustatuko litzaidake euskaraz hitz egin ahal izatea. Gure helduak adiko lehendakariak Antonio Camposek lehenengo egunean aitortu zuen bezala, nik bereak egiten hitz guztiak, denbora gutxi daukegu eta hor uzten dugu. Decía que como buena tondarra me hubiese gustado de exponer esta ponencia, exponerla en euskera, en mi lengua materna, pero bueno, todos sabemos en qué situación estamos. Hago mías las palabras de nuestro presidente del DUACADI, Antonio Campos, y bueno, haremos la exposición en castellano. Quiero que sepáis que es el peor momento que voy a tener yo esta semana, el peor momento por mucho, pero suele pasar en muchas organizaciones que cuando hay que hacer un trabajo, pues se le ofrece a más joven. Se aprovecha la circunstancia en la que no está más joven y, señor Barandiarán, le toca a usted hacer esta ponencia. Es la situación en la que me encuentro yo. Y entiendo que la podría hacer algo mejor en euskera, pero bien muy difícil. De todos modos, sí les adelanto que soy pequeño, ignorante y muy atrevido. Entonces, pues las cosas que diga entiendo que las puedan entender de esa perspectiva. Bueno, entrando en el tema, sin duda alguna todos estamos, día by día viene, más, preocupados por el envejecimiento de nuestra sociedad. Un fenómeno que sabemos que pues recientemente es, nuevo, por decirlo de algún modo. Después veremos en las pirámides demográficas de hace 100 años y la pirámide demográfica actual el cambio tan terrible que se ha dado en el envejecimiento. Es un fenómeno de las sociedades desarrolladas. Yo voy a ir haciendo, que nadie se preocupe de coger apuntes, por favor. Si le cojo a alguien tomando apuntes, Javier, te quito el bolígrafo, porque después vais a tener opción a recibir la ponencia. Bueno, te toca a ti ir pasando, ¿puedes algo? Venga. La verdad es que la edad media en Guipúzcoa en estos momentos es de 44,69 años.
la edad media, longevidad media. Y nos puede parecer más o menos, pero a veces caemos en el error de no mirar un poquito atrás. Resulta que esa cifra, 44,69 años, hace 119 años, en el año 1900, en Guipúzcoa era, ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿Se imagina? De 33 años. Obviamente, el dato hay que explicarlo. Había dos variables que incidían en este dato. En primer lugar, la mortandad perinatal. La medicina era la que era en aquellos momentos. Y después las condiciones laborales eran las que eran. Yo cuando veo a algunas personas quejarse de las condiciones laborales, digo, pero oye, que antes los perfiles en la fundición, en el tren de laminación, se sacaban a mano, y ahora está todo automatizado. Pero bueno, la verdad es que son datos ciertamente preocupantes, Vamos envejeciendo. En Guipúzcoa en breve vamos a tener que hacer frente a más de 25.000 personas dependientes. Después daremos unos datos que son muy significativos en torno a la demencia. Las personas que están padeciendo Alzheimer en Guipúzcoa y la presunción de cuántas van a padecer, cuántos la vamos a padecer dentro de unos pocos años. Bueno, son datos que están ahí. Vamos a mirar sobre todo el tema del estado civil, ¿no? Ya veis que más de la mitad de la muestra que se ha realizado a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca está casada o vive en pareja, aproximadamente un 61,1%. Aproximadamente, veis ahí en la transparencia, un 25% ha enviudado, menos de un 10% está soltero, es decir, un 9,3%, y la gente separada o divorciada llega al 5,6%. Eso quiere decir que a corto plazo, sin lugar a dudas, el tema, diríamos, de gente separada y divorciada va a ir en aumento. Dentro de este estado civil sería conveniente, aunque luego más tarde hablemos de ello, el tema de los hogares unipersonales. Es decir, que también va en aumento el tema de los hogares unipersonales. En concreto, el 62,3% pertenece, diríamos, al mundo de las viudas, que es un dato importante. Los solteros suponen un 22,4%. Y la gente separada o divorciada supone un 13,7%. Bueno, una referencia a este tema del analfabetismo, sobre todo en nuestra tierra vasca, los que ya peinamos canas y somos gente ya un poco mayor, recordamos que han existido analfabetos. Habría que decir que en este momento llega aproximadamente menos de un 1% de gente mayor de más de 55 años, sobre todo más gente octogenaria, más que de 55 años, que, bueno, que representan eso, pero casi hasta podríamos atrevernos a decir que ya no existe el analfabetismo, entre comillas, en nuestra sociedad. Prácticamente la totalidad de la muestra ha accedido a estudios primarios, aunque un 22,8% no los ha llegado a completar. Yo mismo, en mi misma cuadrilla, yo soy de un pueblecito de la zona del Valle del Urola, de Azcoitia en concreto, y yo mismo en mi cuadrilla pues tengo amigos pues con 12 años, 13 años, dejaron de estudiar y se fueron a trabajar. Y personas que aquí os veo, pues mayores que yo, pues estas experiencias los hemos conocido y los hemos vivido. Las típicas 4 reglas, ¿no? Leer, escribir, calcular algo y algo de aritmética, de geometría y de cultura general. Y punto. Pasamos al otro tema, que es el tema de la situación económica. Bueno, antes de ayer, si no me equivoco, escuchamos una ponencia preciosa sobre el tema de las pensiones. Nosotros no vamos a hablar de pensiones, vamos a referirnos a los datos que hemos concluido de la muestra realizada por el Gobierno vasco.
vemos que las personas mayores de 55 años se encuentran en mayor medida percibiendo ingresos superiores a los 1.000 euros, de 1.200 a 1.800 euros mensuales. Solo sabemos que, bueno, es una parte de la muestra. Las personas mayores de 65 años, entre los que se sitúa la población en edad de jubilación, están percibiendo de entre 900 a 1.200 euros, el 15%. Claro, hay que tener en cuenta que este aspecto tiene mucho que ver con distintas variables como sexo, edad, etcétera. Yo sí quiero aquí adelantaros algo que ya sabéis quizás, pero bueno, a mí me preocupa mucho las pensiones de las personas que se dedican a cuidar a las personas mayores, que normalmente son, la mayoría inmensa son mujeres. Las personas mujeres también que se dedican a hacer los trabajos de casa, los trabajos de limpieza. ¿Qué pensiones están percibiendo? ¿Qué salario? En primer lugar, ¿qué salarios están percibiendo? Porque las pensiones están en relación con los salarios que perciben, ¿no? Ciertamente unos ingresos penosos. A mí me preocupa la jubilación de las personas mayores mujeres. Bueno, sin duda esto tiene mucha relación con distintas variables, edad, sexo y nivel educativo. Entonces lo vamos a pasar, porque es algo obvio y todos los conocemos. Pasa. Dirige aquí, ¿dónde está la jefa? Ella es la que... Bueno, ¿qué actividades? Después hablaremos un poquito desde otro enfoque, pero ciertamente la persona mayor de 55, el 60% se declara jubilada o pensionista, que no todos. Yo personalmente, por ejemplo, estoy jubilado, pero continúo siendo activista y espero seguir siéndolo durante muchos años. Un 15%, 16% trabaja. Un 18,7% se dedica a actividades domésticas. Y el porcentaje de personas en paro, hay quienes se consideran en paro el 4 o 5%. La mitad de las personas trabajan o han trabajado y pertenecen a la categoría de trabajadores cualificados. Y el resto de la muestra, pues bueno, podemos hablar del 14% que tienen puestos de dirección, mandos intermedios otro 14% y trabajadores no cualificados otra vez el 14-15%. Bueno, esta es una pirámide que yo creo que tenemos que repasarla bien. Es una pirámide que nos refleja la población del Estado español hace un siglo, más o menos, hace un siglo. Todos somos capaces de entenderlo fácilmente. Vemos que de 0 a 4 años está la base de la pirámide y de un modo alarmante decrece a partir de los 65. Son datos... Hombre, yo entiendo que en parte somos culpables. Yo soy hijo de una familia de 11 hijos y mi señora y yo hemos sido capaces de traer 2 hijas solo. Bueno, es lo que vamos a cosechar, lo que hemos sembrado. Esa es la realidad. Vamos a analizar la pirámide actual. En el lado izquierdo tenemos los datos que representan a la situación de 2013 y en el lado derecho los datos que reflejan la presunción que hacemos de cara al 2026. En la parte izquierda, lo que está en color, digamos, violeta, es el dato que se refiere a los varones, y todo lo azul se refiere a las mujeres, al género femenino. Primera consideración, por la parte de abajo vemos que la pirámide languidece, se estrecha, no desaparece, pero languidece. Bueno, pues parece que la maternidad, pues hoy día, pues es difícil, entre otras razones por la situación económica que tienen nuestras mujeres jóvenes, ¿no?, de afrontar el futuro con los salarios que tienen, precariedad, etcétera, etcétera. Pero vemos que a partir de los 55 o 50 años, la población, digamos, de Euskadi se va agrandando, a más años. En primer lugar, más mujeres, y la mujer tiene una longevidad mayor. Miramos la parte derecha, en 2026, la presunción que se hace, y vemos que todavía ese envejecimiento crece, de un modo pues inusual, sin duda alguna. Y crece sobre todo la feminización del envejecimiento.
Yo no sé qué hacéis las mujeres, que sois el sostén de nuestra sociedad, más bien del estado de bienestar que estamos disfrutando, y todavía supervivís durante más años. Un ole por vosotras. Sí. Bueno, podemos ir un poquito desmenuzando esos datos y vemos que el grupo de edad de menos de 16 años disminuye en un 30%. Bueno, ya lo hemos reflejado, digamos, en la foto. El grupo entre 16 y 64, otra vez, un 12% menos. Por contra, el grupo de más de 64 crece en un 30%. Bueno, sencillamente sobre el tema del modelo de convivencia, la mayoría de la gente, pues bueno, vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares, pero fijaros en ese dato, el 37,1% reside en un hogar con su pareja. Le sigue aproximadamente un 33% la cifra de personas que viven en hogares multigeneracionales, normalmente padres con hijos no emancipados, con algún hijo soltero o hija soltera. Un 20,5% viven de una manera, digamos, más que en soledad, sola, hogar unipersonal. Un 8,2% vive en convivencia con otros familiares, hermanos, hermanas solteras. Bueno, y aquí no deberíamos de olvidar el ámbito rural de Guipúzcoa, ¿no? Sobre todo en nuestros caseríos, donde hemos conocido caseríos con 3 generaciones. Yo me acuerdo en el caserío de Miamacho, que era de Gaviria, allí al lado de Ormaiztegui, y me acuerdo, pues bueno, vivían los abuelos, vivían los hijos y los nietos. Y así se ha llevado, y cada uno de vosotros pues habéis vivido esas realidades. Y luego hay un residual, como veis ahí, un 1,3%, que viven en casas de sus hijos. Pero bueno, eso cada vez va disminuyendo. Por esa razón hemos puesto ahí en letras un poco mayúsculas las personas comprendidas entre 65 y 79 años conviven en mayor porcentaje con una libertad y con una autonomía en pareja. Y luego ya los que superan los 80 años es cuando vienen ya más problemas, ¿no? Que iremos un poco concretando eso. Dentro de este modelo de convivencia, fijaros, esos dos datos, ¿no? El año 1993 y el año 2014. He pasado eso. En el año 1993, fijaros, el 15,2% compartían vivienda con sus descendientes y familia, en los domicilios de los hijos. Y ahora, en el año 2014, son datos del año 2014, pero que son válidos también para el 2019, solo comparten el 1,85%. Los hogares unipersonales van aumentando, y ya llegando casi a un 25%. Bueno, yo creo que cada vez la palabra autonomía es algo concreto, cada vez somos más autónomos, abarcando sobre todo ese periodo de los 65-79 años. En referencia al modelo convivencial, aquí un comentario al contacto presencial. Ayer en concreto las ponentes que nos hablaron sobre la realidad del feminismo y de manera particular de la presencia de la mujer en la familia. Fijaros, al aumentar la edad desciende el contacto presencial, excepto el de los hijos y las hijas. Las personas mayores de más avanzada edad ven a sus hijos diariamente en un 56,6% de la población, frente a un 39% de las personas entre 55 y 64 años. No debemos de olvidar que es verdad que en los primeros años de la jubilación están los abuelos, que muchos de los aquí presentes pues seréis, y estáis cuidando en cierta manera a vuestros nietos.
Pero este incremento puede deberse al aumento de las necesidades de ayuda y apoyo, en concreto, pues bueno, que pueden dar los abuelos a los nietos, ¿no? Poco a poco se nota aquí un cierto cambio, en referencia un poco al tema de la vivienda. El 94,3% de las personas mayores tienen su vivienda en propiedad. Es decir, que yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos sido, bueno, con el planteamiento de ser dueños de un piso. El tema del alquiler es un concepto que ya lo hemos conocido, pero que tiene hoy en día otra presencia sociológica cada vez mayor en nuestra sociedad. Fijaros que siguen siendo elevados, es decir, el ser dueño de tu propio piso, ¿no? Yo sí quisiera hacer un comentario que antes se me ha olvidado, en referencia un poco al tema de la vejez, ¿no? Recuerdo un poco las cosas que decía el gerontólogo Javi Yanguas, ¿no? Que me parece importante, el tema de la inmovilidad física, el tema de la inmovilidad cerebral, el tema cognitivo, el tema de la inmovilidad afectiva, que me parece importante, y el tema de la inmovilidad relacional, que luego comentaremos. Sigo con el tema del modelo de convivencia y paso al tema que veis ahí, el entorno geográfico, ¿no? 8 de cada 10 personas mayores de 55 años residen en un radio inferior a 5 kilómetros de un hijo o de una hija. Es verdad que nuestra provincia de Guipúzcoa es una provincia chiquita, diminuta, pero las relaciones habría que decir que afortunadamente son bastante ricas, 7 de cada 10 personas ve a algún hijo, alguna hija, todas las semanas. El 47,6% lo ve todos o casi todos los días. Bueno, sin lugar a dudas, aquí habría que hacer también una diferencia entre abuelos o padres de 70 años, por marcar una edad, y padres de 80 y pico años, ¿no? Fijaros en el último párrafo de esta transparencia, ¿no? De lo que aparece subrayado. Las mujeres tienen en mayor proporción contacto con el entorno familiar. Y quiero decir, es una pena. Es una pena. Yo no sé dónde estamos los hombres, dónde estamos los varones. No quisiera utilizar esos términos medio peyorativos de machitos y de estas cosas, pero sí es preocupante, Afortunadamente todavía las hijas son los que de una manera particular tienen una relación estrecha con sus padres ya mayores. Los varones, sin embargo, tienen un mayor porcentaje de contacto presencial con amistades y vecindarios. Me parece muy importante. Conozco bastante en estos últimos 4 años la realidad de las asociaciones de jubilados y yo quisiera decir que en este momento es un humus oxigenante en nuestra provincia de Guipúzcoa. Afortunadamente, el que tú salgas de tu barrio, de tu entorno y tengas un ámbito donde tú te sientes como en casa, me parece muy importante. Seguimos adelante. Veis ahí que al aumentar la edad desciende el contacto presencial, sobre todo de manera particular entre gente mayor de 79 y ya 80 años. Vienes también menos a las asociaciones de jubilados o a los llamados hogares de jubilados. Las personas mayores de más avanzada edad ven a sus hijos diariamente un 56,6% de la población, frente a un 39% de las personas entre 55 y 64 años. Ayer mismo me decía un señor en Tolosa, que es donde vivo, me decía, pues mira, gracias a que nos viene a visitar todas las tardes la hija, ¿no? Haciendo un recado, preguntando qué tal estáis. Bueno, me parece que es muy importante esa relación, ¿no? Bien, seguimos adelante, vamos a seguir pasando, son datos que os hemos comentado antes y si quieres hablas tú de los factores de un cambio. dato positivo, el 94% de las personas mayores tienen su vivienda en propiedad.
por supuesto, este porcentaje desciende según avanza la edad. Yo creo que es uno de los factores que, egoístamente mirando, va a garantizar de algún modo que nuestros hijos y nuestros familiares nos puedan cuidar. Entiendo que las generaciones más jóvenes no van a poder utilizar esta arma, porque a veces las relaciones, además del ámbito del amor, llegan al ámbito de los intereses y de las necesidades. No sé si me explico. Nosotros pues disponemos de un patrimonio y nuestros hijos van a tener ese patrimonio. Pero bueno, me da la impresión de que ahí entra también el tema de los intereses. No cierres, está aquí. A ver. Vale. Factores que inciden en la participación de las personas mayores. Yo sí quisiera matizar desde el comienzo. Antes hemos hablado a lo largo de la conferencia de Javier Yanguas el tema de la actividad como algo positivo, aunque él nos lo ha cuestionado de algún modo, ¿no? Y yo, más que actividad, yo haría referencia a la participación. No hay participación sin actividad, ¿no? Pero no todas las actividades llevan a la participación social. Y aquí estamos haciendo referencia a los factores que inciden en la participación de las personas mayores, participación social. Sin duda alguna, una mejora ostensible de los niveles de salud y bienestar, por descontado. El acceso a las nuevas tecnologías nos permiten, pues, indistintamente de que seamos tullidos o mancos, en casa tengamos barreras o no, pues poder comunicarnos y participar socialmente. Bueno, otro aspecto que sin duda alguna nos va a repercutir positivamente, está repercutiendo y espero que para largo, el disponer de teléfono fijo. Yo no considero el teléfono móvil, no sé si es mi experiencia singular, pero yo en mi casa no se reciben llamadas al teléfono móvil. Todas las llamadas son al móvil de mi señora o al mío o al de las hijas, pero teléfono fijo. Y por supuesto, un 33% de ordenadores y tablets pues están siendo utilizados por las personas mayores y eso nos facilita nuestra participación. Vamos a pasar a este otro tema, que es el tema de la accesibilidad, de problemas que existen hoy en día, ¿no? Y uno de ellos es el tema de problemas de acceso. Sí, nos hemos pasado esto. Si usted has pasado, tienes prisa tú, ¿eh? Más tengo yo, ¿eh? Está tranquilo, más tengo yo, Xaúl. Bueno, acceso a las nuevas tecnologías, aumento de los niveles de renta, ponemos entre comillas, renta de quiénes, las mujeres, también. Algunas, no muchas. Riesgo de reducción de las redes sociales y, por supuesto, la formación a lo largo de la vida, a lo que, si disponemos de tiempo después, intentaremos dedicar, digamos, un tiempo. Venga. Bueno, ya sabéis que dentro de nuestra sociedad vasca últimamente se habla mucho de Euskadi Lagunkoia, cómo hacer una sociedad vasca más amigable. Ahí hay unos soportes muy importantes. Yo creo que llevamos aproximadamente unos 10 años en esta reflexión, pero no solo reflexión, sino también realidad. Hay 4 pivotes importantes. Uno es el tema de la accesibilidad, el tema de la movilidad, el tema de la sociabilidad y el tema de la convivencialidad. Y ahí metería el término de la municipalidad. Y yo creo que con estos 4 soportes serían importantes aquello que en la salutación inicial Antonio Campos nos hablaba de aprender a vivir en la felicidad. Yo creo que se necesitan unos soportes importantes para ser feliz. Y cuantos más años tengamos, necesitamos más ayudas. Fijaros ahí, dentro de este tema de problemas de acceso, entre un 9,2%, entre 9,2% y 15% de los encuestados declaran que tienen algún tipo de problemas de acceso. Uno es dentro de casa, en el interior de su casa, o acceso al edificio. Pero estos temas se agravan más entre personas octogenarias, de los 79-80 para arriba.
el 18% habla que tiene problemas dentro de la vivienda, un 27,7% habla de que tiene problemas en el acceso al edificio, un 31,5% en cuanto a su entorno inmediato, a cómo está el tema del barrio y el tema de del tema del transporte público, un 31,6%. Sin lugar a dudas, se están haciendo grandes esfuerzos. Cada uno de nosotros, pues, ¿no?, esos diversos anuncios que vemos de ducha ya y etcétera, hay una adaptación de la vivienda, sin lugar a dudas. El 41,1% declara que su vivienda está adaptada a situaciones de dependencia. Este porcentaje va aumentando con la edad, 43,9% en las personas mayores de 65 años y un 46,9% entre personas octogenarias. Bueno, yo creo que aquí es importante este otro dato que veis ahí al final, ¿no? Y que un 48,9% de las personas que necesitan ayuda no disponen de viviendas adaptadas. Es decir, yo creo que es una luz roja, una llamada de urgencia. Yo no sé si aquí en este auditorio hay gente con responsabilidades políticas. Yo creo que sí se están haciendo, en cierta manera. Yo siempre he querido ser positivista. Creo que el camino lo vamos bien haciendo. Cada vez hay más ascensores en nuestros edificios, hay más escaleras mecánicas de subida a lugares altos de los pueblos, de los barrios. Y sobre todo, pues esa luz roja en los cascos viejos de nuestros pueblos. Es un tema preocupante, y cómo intentamos, ya se están haciendo experiencias, de que la gente mayor pueda salir de sus cascos viejos para ir, diríamos, a las partes nuevas de la ciudad o de los pueblos. Siguiendo aquí con el tema de los recursos de accesibilidad, fijaros estos datos, ¿no? El 7,8% declara tener dificultades a la hora de ir al banco, el 11,3% al utilizar el transporte público, el 8,4% para asistir a actividades culturales, el 7,9% dificultades para ir al centro de salud. Y bueno, yo no tengo ningún rubor en decir, últimamente pues yo voy frecuentando más, es señal de que ya uno tiene años, pues cuando tenía mis 55 años empecé a ir cada año. Bueno, ahora ya vas al centro de salud, pues pasas al año tres veces o 4 veces. Bueno, pues fijaros, en Tolosa, que ahora pues no sé si hay algún responsable de Osakidetza aquí, pero para ir al ambulatorio de Tolosa, no miento, tienes unas escaleras de 18 peldaños. Y eso lo puedes evitar haciendo unos 100 metros, dándole la vuelta a todo el ambulatorio, que nadie va, porque necesita otros 3-4 minutos, ¿no? Bueno, estas realidades que parecen que son nimias, pero ahí están, ¿no? Es decir, creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Un 5,8% para acceder a parques o zonas verdes, 7,2% tiene limitaciones para la compra cotidiana. Yo lo digo así con todo respeto, pero aquí todos con la boca grande están a favor de los comercios de los pueblos, de las calles, pero los supermercados van proliferando un montón. Yo he vivido 5 años en Oyarzun. Es el pueblo que más supermercados, grandes extensiones, tiene de Guipúzcoa, quitando San Sebastián ciudad. O sea, es decir, una persona que tiene 75, ¿habéis visto a gente de 80 años? O sea, ¿y a dónde quiere ir una persona que tiene 75 años? A la tienda del pueblo, de la calle. Bueno, yo creo que este es un gran problema, Y quisiera decir también el tema de las entidades, que no aparece ahí, entidades públicas. Yo de vez en cuando, pues cada uno tenemos nuestras amistades, y yo también tengo las mías. Y yo en Tolosa, ya les he dicho,
muchas veces le digo a la alcaldesa y a los concejales y decir, oye, que tenemos dificultades para entrar en el ayuntamiento, menos digitalización y más relaciones personales. No estoy en contra de la digitalización, no vivo en la prehistoria. Y hoy, por ejemplo, pues nada, la vez pasada, pues un señor aquí me dice, lagunduko aldidazu mesedez udaletxeko zerbitzu bat egitera. Y el pobre hombre medio asustado, porque luego pasa eso, que cuando entras en esos lugares, pues como te pasa cuando vas a donde el médico, no sé si hay aquí algún médico, alguna enfermera o no, pues si ya vas medio con la cabeza agacha porque estás preocupado, porque tienes un inicio de no sé qué, ¿no? Pues la gente entra así. Y decimos, oye, pues un ayuntamiento tiene que ser un ente abierto, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, yo me atrevería a decir que no se salva ningún color político. Me parece que es algo importantísimo. Sigo con la siguiente y bueno, hoy es el tema, hablando del tema de la salud, pues afortunadamente ese es un dato que aparece y es que un 55,7% califica su estado de salud como bueno, muy bueno. Yo no tengo en este momento datos muy objetivos, ¿no? Pero sí es verdad que lo que leemos en los medios de comunicación es que tenemos, aparte de los problemas cotidianos, que antes nos han hablado que el pasado lunes hubo una huelga en Osakidetza, en servicios de atención primaria, de manera particular ahí, pero sin lugar a dudas, la gente mayor tiene una impresión de que su estado de salud es bueno, que el servicio de salud de Osakidetza va funcionando. Yo lo he vivido casualmente pues en estos últimos 15 días porque he tenido una intervención quirúrgica. Un tercio, es decir, un 33,5%, lo ve como regular. Un 10% su situación de salud es mala, ¿no? Bueno, yo creo que esos son los datos, ¿no? Y fijaros, el último párrafo, ¿no? Las mujeres autoperciben un peor estado de salud que los hombres. Pero no debemos olvidar que en el camino muchos hombres ya han fallecido. Permítaseme la expresión de mujer enferma, mujer eterna, yo creo que son reales, pero bueno, son como unos pequeños datos, ¿no? Seguimos adelante, no quiero cansaros, simplemente leo esto, ¿no? Las personas casadas reportan mejor estado de salud, 63,3% relativamente tienen una buena salud, frente a la situación de las viudas y frente a la situación de la gente soltera. Es decir, que creo que sí existe ahí una relación entre la necesidad de ayudas, tu estado de vida, la realidad del sexo, es decir, de género, ¿no? La edad, el nivel de estudios, importantísimo. Es decir, yo ahora en este momento, por ejemplo, en el mundo de los jubilados, me relaciono más con gente más mayor que yo. O sea, a mí me ha ocurrido que en los ámbitos donde siempre he andado, siempre he sido el más joven. En mis tiempos de sacerdote, yo era el cura joven. Si hubiera continuado, hubiera seguido siendo el joven. Y hoy en día me ocurre que entre los jubilados soy el joven. ¿Por qué? Porque la media tiene 70 y muy largos años. Y suelto aquí un pequeño envido, o si queréis un órdago. Preocupante que los jubilados jóvenes de 62 años, aunque Javi ha comentado antes de que uno de Telefónica, y conocemos el mundo de la banca también, que con 52, 53 años se jubilan. Bueno, necesitamos gente, salgo del tema un poco, necesitamos gente de 60 y poquitos años para impulsar todo este envite que nos viene el tema del envejecimiento activo. Sigo adelante, fijaros ahí, ¿no? En caso de necesitar ayuda, en caso de necesitar ayuda, el 83,4% prefiere vivir en su domicilio. Otro tema, ¿no?
esta preferencia se va incrementando cuantos más años cada uno quiere vivir en su casa, ¿no? Entre los que preferirían irse de casa, el 78,1% optaría por ingresar en una residencia. Permitidme un breve paréntesis. Yo cuando era niño conocí la Santa Casa Misericordia. ¿Recordáis? Le miro a uno de Azpeitia, me acuerdo todavía también de la Misericordia de Azpeitia, ¿no? Bueno, esto ha cambiado. Viene el tema de las residencias. Yo miro ahora, os miro hasta yo mismo. Yo estoy, a su vez, aprovecho, aunque no ha salido en el currículum, soy voluntario de Nagusilán, que le veo aquí a José Luis, al presidente, ¿no? Y suelo ir a la residencia de Yurramendi de Tolosa. Yo os digo así sinceramente, es que yo culturalmente, no sé qué será dentro de 15 años, cuando llegue a mis 81 años, no me veo. Bueno, hoy, ya sabéis, hablan de las experiencias danesas, suecas, del coaching, ¿no? Hay estas experiencias aquí mismo. En San Sebastián también tenéis una serie de zonas residenciales donde los mayores viven en sus pequeños apartamentos. Bueno, y en ese aspecto ha dicho algo también Javi Yanguas. Necesitaremos darle vueltas a esto. Y, cómo no, el tema de bienestar social no debería de ser un apéndice, O sea, debería de ser, me parece, un factor importantísimo en el tema de la política social. Importantísimo. Bueno, ya veis, ahí simplemente son datos que conocemos y sigue esto, Juan Manuel. Bueno, vamos a quitarle la tarea un poquito a José Agus, que está haciéndolo muy bien, aunque un poco pausado. Bueno, intercambio de ayuda. Las personas mayores damos y recibimos. Entonces, en este estudio se nos dice que el 31% de las personas encuestadas realiza labores de apoyo a hijos de forma cotidiana. Bueno, yo os voy a contar lo mío. Todas las mañanas, al mediodía, voy a recoger a 3 nietos. A comer vienen 5 todos los días. Y a veces vienen la otra pareja con la hija, 8, muchos días. Entonces, bueno, es una tarea, digamos, en época de crisis se ha dado y continúa dándose la refamiliarización de los temas sociales, ¿no? Las ayudas sociales. Bueno, ahí continuamos. Una gran tarea que tenemos los jubilados y las personas mayores. Sin duda alguna, los datos, en este caso, difieren según el sexo y la edad. El 25% refiere que ayuda a sus hijos en el cuidado de los nietos. Yo esta vivencia la tengo desde hace 7 años. Y también el 11% cuida de parientes mayores, etcétera. Si bien es verdad, más de la mitad de la población refiere que el 54% dispensa uno de los cuidados descritos. Yo creo que en Guipúzcoa esto lo hacemos porque nos sale. No sé si tendré ocasión después de comentarlo, pero en Guipúzcoa hay más de 4.500 asociaciones que están dando lo mejor de sí sin perseguir fines de lucro. 4.000. Claro, conocemos a Nagusilán, a Cáritas, a Gurea, pero hay un montón, más de 4.500 organizaciones. Parece que es algo que lo llevamos en los genes, ¿no? Bueno, más de la mitad de la población, el 54,8%, dice que dispensa algunos de los cuidados descritos, si bien es verdad que mayoritariamente también, aunque no mayoría relativa, ese trabajo pues, corre una vez más a cargo de las mujeres. Bueno, el 58% de las personas cuidadoras viven en hogares multigeneracionales. Yo creo que esto se ha dado sobre todo en la época de la crisis, aunque entiendo que continúa dándose, pero en menor nivel. El 8,7% presta ayuda económica a alguna persona fuera de su hogar. Me imagino que esto será referido a las personas que cobran del orden de 2.000 euros al mes, porque las personas viudas o las personas cuidadoras, las que se dedican a las tareas de limpieza, que tienen que vivir pagando el alquiler de la vida, no sé de dónde, el alquiler del piso, no sé de dónde lo pueden hacer. Bueno, el 4% de esta población
ayuda a sus familiares de fuera del hogar con las tareas domésticas. Es muy dado, ¿eh? Yo lo veo en mi entorno, un bloque de 25 viviendas, que sale una macho joven y va a la casa de su hija o de su hijo. Bueno, la respuesta es obvia, va a hacer labores domésticas, en ayudar a sus hijos. Pasa. Voy a ir un poquito más deprisa, José Agus, porque... El que no va deprisa es el ordenador. Bueno, haciendo un análisis comparativo entre lo que las personas mayores dan y reciben, pues sin duda alguna hay un dato interesante, ¿no? Es que dar y recibir difieren notoriamente, fijaros. Dar ayuda la da el 54,8% de la muestra, más de la mitad. Recibir, ¿sabéis cuánto? El 7,7% dice que recibe esa ayuda. Es una diferencia notoria, ¿eh? Antes hemos hecho alusión de un modo así de raspado, ¿no? El decalage, digamos, la pérdida de valores sociales, humanos que está dando nuestra sociedad. Yo creo que esto es prueba de ello, ¿eh? Intercambio. No, pasamos. Ayudas económicas. Espera. En referencia un poco a este tema de ayudas, yo creo que sí es importante hablar sobre este concepto muy nuestro que es ausolana, el trabajo vecinal, ¿no? Eso en castellano también se decía la unión hace la fuerza, ¿no? Yo quisiera reivindicar en pro del trabajo social de la gente mayor. Veo la experiencia de las Icastolas, hace años trabajé ahí. Veo las entidades de nuestros grupos deportivos, nuestros equipos de fútbol, nuestros coros pequeños de los pueblos. Es decir, ha habido una dinámica sociocultural en pro del bienestar y en pro un poco de la solidaridad. Fijaros estos datos que aparecen ahí, ¿no? El dar y el recibir, que es muy importante. Creo que la gente de la tercera edad es generosa, ha sido generosa y es generosa después de haber vivido años de muchas penurias. Y hablo sobre todo de gente más mayor que yo, de gente octogenaria, ¿eh? No he vivido yo la posguerra, nací en el 53, ¿eh? Un 8,7% declara prestar ayudas y ayudas económicas. Y fijaros en qué situación hoy en día pues se encuentran, diríamos, en las parejas jóvenes. Y un 1,4% de gente mayor dice que reciben ayudas. La ayuda de manera informal en las tareas domésticas es superior entre las personas mayores que la reciben, un 8,2%, que entre las que prestan. Es decir, que cuantos más años, pues también estás más necesitado de ayudas, ¿no? La vida cotidiana, un comentario sobre la vida cotidiana, y le cedo la palabra a Juan Manuel. Casi 7 de cada 10 personas declara realizar tareas domésticas con una frecuencia diaria. Yo, desde los hogares de mayores, desde las asociaciones de jubilados, aproximadamente tengo en mente ciertos lugares, Arrasate, que también conozco, que tenéis 4 asociaciones de jubilados en Arrasate. Tú vas una mañana y la mayoría de gente que ves allí, casi todos son hombres. A la tarde ya hay hombres y mujeres. En la misma Tolosa pasa casi 3/4 de lo mismo. Es decir, la mañana la mayoría de las mujeres tienen cubierta por trabajos, compras, etcétera, etcétera. Entre las personas octogenarias, la proporción de trabajo diario va descendiendo. Las actividades sedentarias cada vez van creciendo. Ver la tele, he puesto leer, no sé si se lee mucho, yo tengo la impresión de que no se lee mucho, ¿eh? Creía que igual podía ser, antes he dado un dato sobre el tema del analfabetismo, por la experiencia que he vivido en mi trabajo profesional en el mundo de la enseñanza, desgraciadamente se lee menos. Tengo una hija jovencita y
bueno, de vez en cuando nos peleamos, ando de regalos, los regalos que yo hago siempre son libros, ¿no? Sea en euskera, o en inglés, o en castellano, y allí se van amontonando, ¿no? Bueno, esas actividades sedentarias son realizadas por la totalidad de la población superior a 55 años de forma diaria. Hay bastante consumo de los medios de comunicación, de manera particular la prensa, ¿no? Un comentario sobre el tema del ocio doméstico. Simplemente, pues bueno, se realiza con cierta frecuencia, sobre todo en gente a partir de los 55 años, ¿no? Las llamadas huertas colectivas o huertas públicas. El tema de pintura, talleres de dibujo, que están en muchas casas de cultura de nuestros pueblos, que también es importante, pero hablamos de gente muy minoritaria. O sea, el tema de ocio doméstico, pero cultural, es de gente menos reducida, ¿eh? Además de jugar al mus y chiquiteo, por supuesto, eso se supone, ¿eh? Sí. Bueno, sí es verdad que una de las actividades por las mañanas es el tema del juego de cartas, ¿no? Que eso está ahí presente. Yo ahora no sé qué es lo que me está pasando. Creo que tiene una terapia el tema que tú has hablado del chiquiteo, del poteo. Yo creo que es bueno ver a gente mayor salir a la tarde. O sea, que tú salgas a la calle. Por ejemplo, esto igual en Donosti es algo raro, ¿no? He vivido ciertos años en Donosti. Tú no puedes salir igual, es verdad que en Amara, no lo sé, ¿no? Es decir, pero tú sales en Tolosa o en Azpeitia o tal, sales a la calle y te encuentras con uno, con otro. Eso es bueno. En las grandes ciudades no existe, no tienes posibilidad de hacer una terapia afectiva, una terapia social, de charlar, de hablar, ¿eh? Bueno, me parece que sí es importante, ¿eh? Dentro de la asistencia, actividades culturales, os decía, hay un tanto por ciento, aunque sea así de positivista, hay un tanto por ciento muy cada vez más grande, gente que no participa en actividades culturales. Casualmente, anteayer tuvimos una charla en la Asociación de Jubilados de Tolosa y el bueno del organizador, pues apurando, decir, joder, oye, ha venido aquí una mujer para hablarnos sobre el tema del verano y sobre las cremas y tal, y oye, que tenemos a 4 gatos. Y en cambio, pues estaban jugando al bingo y bueno, estaba la sala repleta, ¿no? Como pasa con el tema del fútbol, etcétera, etcétera. Bueno, este dato me parece importante, el último párrafo. El 60% realiza actividades relacionadas con el turismo y los viajes, sobre todo de jubilados, pues jóvenes, ¿no? Es decir, menores de 79 años, aunque son más frecuentes en esta edad, ¿eh? Bueno, y otra transparencia simplemente aparecía como colofón, y es el tema de la asistencia de los mayores a actos religiosos, ¿no? Que parece que con la edad esto es lo que va aumentando en la gente de la tercera edad, aunque luego cuando te toca ir a la iglesia, pues desgraciadamente pues los huecos son más evidentes que los llenazos. ¿Tú a qué parroquia? Sigo adelante. ¿A qué parroquia vas tú? A Santa María de Tolosa. Aurrera. Bueno, uso de las tecnologías de la información. Por supuesto, es un dato ciertamente interesante. Nos dice que el 36% de las personas mayores de 55 años pues, ha utilizado Internet a lo largo del último año, siendo su uso obviamente muy diferente según sea más o menos edad, sin duda alguna que incide. Pero es un dato importante. Yo sobre todo le doy mucha importancia de cara a la participación social. No hace falta, para participar socialmente, pues no hace falta en estos momentos tener que movernos. Yo creo que nos ayuda mucho. La aplicación en actividades educativas, pues es una actividad que
que afecta poco a las personas mayores, ¿eh? Solo un 12% de las personas mayores ha asistido a algún curso de universidad, de formación, de aprendizaje, ¿eh? Es curioso porque desde las organizaciones que aquí representamos, entre comillas, le damos una singular importancia al tema de la formación, ¿eh? Formarse para acometer una nueva etapa de la vida y formarnos sobre todo para participar socialmente. Bueno, pasamos. ¿Sí? Implicación en actividades sociales. Bueno, yo creo, vamos a pasar porque lo demás no vamos a llegar a donde queremos llegar, ¿eh? Brevemente, Zeus. Bueno, pues vamos a hacer un esquema de lo que estamos haciendo. Sí. Estamos exponiendo un poquito cuál es el diagnóstico de las personas mayores. Ese diagnóstico nos impele, nos llama a hacer algo. Entonces, a continuación plantearemos qué posibles acciones tenemos a cometer, ¿eh? No queremos pedir no sé qué manzanas al olmo, no. Creemos que nos atañe a nosotros un envejecimiento activo mejorable. Y después haremos referencia al cómo y por último pues algunos pequeños consejos. Venga. Bueno, pues así rápidamente, escuetamente me cuesta, pero bueno, el tema de la fragilidad y el tema de la vulnerabilidad me parece importante, ¿eh? Luego te dejo a ti, Juanma, que hables el tema del maltrato. Fijaros, el 29% de las personas de más de 65 años necesitan una ayuda sobre este tema. Análisis, control médico. Y me vais a permitir, porque muchas veces no distinguimos bien el tema de la fragilidad y el tema de la vulnerabilidad. La palabra fragilidad hace referencia, es decir, es un síndrome, los médicos dicen clínico, biológico, caracterizado por una disminución de la resistencia, ¿no? Nos vamos haciendo más mayores, nuestras reservas fisiológicas también pues van bajando, vivimos una situación de estrés y bueno, todo eso influye en nuestra situación, en la situación personal. Es decir, decimos, pues esta persona es frágil, es perecedero, cae fácilmente, es una persona débil. Y estaría luego la realidad de la vulnerabilidad. Tú vas pasando, ¿eh? El tema de la vulnerabilidad. En cambio, ¿qué sería la vulnerabilidad? Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante en nuestro entorno. Por ejemplo, la gripe. Es decir, somos vulnerables a estas situaciones. Inundaciones, por poner estos ejemplos claros, ¿no? Tú vives junto a un río, en las partes bajas, ¿no?, de la población, y hay riesgo de inundaciones. Otro que vive en otra situación alta, pues no es vulnerable. Bueno, yo creo que esta realidad es algo muy importante. Y fijaros, el concepto esponja, pásame esto. La palabra fragilidad es un concepto esponja. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, va absorbiendo muchos temas, ¿no? El tema de la soledad, el tema de la dependencia, el tema del desamparo, el tema de la exclusión, vas poco a poco sintiéndote un poco apartado, inseguridad, bueno, yo creo que sí es verdad que hay un cierto deterioro progresivo en lo que es la tercera y lo que es la cuarta edad, ¿eh? Bueno, y sin más, dentro de este tema de la fragilidad, necesitaríamos hablar también sobre el tema de pequeños abusos, que existen en estas edades, de la tercera y cuarta edad. Pero bueno, lo dejamos porque andamos aquí con el tiempo y, Juanma, si quieres, trata el tema del maltrato. Para mí ha sido un tema increíble el que hace más o menos 3 semanas aflorara en, no sé si era Diario Vasco, Noticias de Guipúzcoa, un artículo sobre el maltrato, dando unos datos, explicándonos que es una realidad que existe. A mí si me llegan a preguntar, ¿existe maltrato a las personas mayores? No, ¿qué va? Pues sí, existe, y hay unos datos ciertamente elocuentes. Bien, es verdad que maltrato no es hacer, pegar un tortazo, es acción, a veces inacción, Es cualquier acto único o repetido o la falta de medidas apropiadas que se produce dentro de cualquier relación donde hay una expectativa de confianza
lo cual causa daño o angustia. Bien es verdad que las imágenes que hemos visto en la televisión todavía no hace 3 semanas, pues había maltrato físico, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, es algo más que eso, maltrato. Y a veces se da, desgraciadamente se da, y se da más que lo que pensamos. Bueno, vamos a pasar a otro tema, el tema de las enfermedades cognitivas, o por llamarlo de un modo más explícito, Alzheimer. Tenemos unos datos. En el 2015, 37.615 personas con Alzheimer en la Comunidad Autónoma Vasca. Lo han escuchado, ¿no? 37.000 personas. La previsión para el 2030, el doble. Para el 2050, el triple. Son datos ciertamente espeluznantes, por decirlo de algún modo claro, que preocupan. En Guipúzcoa, en Donosti, 3.357. Y por comarcas, pues vamos a ver, Goierri, que es de donde soy yo, 1.149 personas con Alzheimer. 1.147. Yo me pregunto, ¿dónde está? Eso sí que es una realidad fantasma, pero existe, está ahí. Otra cosa es que la queramos ver o no ver. A mí el dato que más me preocupa es el de 2030, porque ahí voy a estar yo y voy a ser un palito más al número que aparece ahí. Los datos ciertamente son espeluznantes. Bueno. Aquí está un poquito, es lo mismo, pues en otro esquema, pero bueno. En el Goierri ya hay, en el 2030, 2.299 será, estaré yo ahí. Bueno, actitud ante la jubilación. Bueno, yo creo que es mejor hablar de este tema después en la propuesta de ideas que vamos a hacer para no ser incrépitos, ajustados a los estereotipos que existen y se aplican a las personas mayores. Bueno, ¿a qué dedicar el tiempo? Aquí hemos hecho más o menos un pequeño análisis cómo están las personas mayores en Euskadi y en Guipúzcoa. Vale, más o menos. ¿Qué vamos a hacer ante ello? ¿Qué vamos a hacer ante ello, no? Bueno, pues sabemos a qué se dedica el tiempo, vamos a pasar. Pues normalmente la mayoría de las personas jubiladas se dedica al ocio. Unas bicicletas con batería que apenas hay que darle pedaladas, que tienen intermitentes, unas autocaravanas donde se puede dormir, unos colchones de última gama, etcétera, viajar para aquí, para allí. Una gran mayoría dedica el tiempo a eso, al ocio. Una segunda, no mayoría, otro colectivo menor dedica a actividades culturales. Gente que antes no ha tenido opción a estudiar y ahora se pone a estudiar o a viajar. Y hay una pequeña proporción de gente que dirige lo mejor que tiene, sus esfuerzos, siendo mayores, a una mejora social en general. Bueno, queríamos dar unos tintes de positividad a la tercera edad, a la edad de las personas mayores. A mí la ponencia de Javier Yanguas, de mi amigo Javier, no me ha gustado precisamente por eso, porque me ha puesto peor de lo que yo me veo y peor de lo que me voy a ver. No me ha gustado por eso. Yo veo la tercera edad todavía con más positividad, mucha más positividad. Es un nuevo reto. Además, a mí que no me da en persona mayor. Antes medía 1,60 y ahora mido 1,58. Me dirás, a ver de qué voy. O sea, no, ni pensar. Bueno, antes brevemente, porque no vamos a tener tiempo, la gobernanza. Hay dos clichés políticos. Uno de ellos, gobernanza, que es un cliché nuevo, todavía novedoso, del orden de hace 20 años, y el de gobernabilidad es el cliché político de antaño, de siempre. Quiere decir, cada 4 años emitimos el voto y hagan ustedes lo que puedan. Y la gobernanza, además de, por supuesto, dar ese voto, nos impele, nos empuja a continuar siendo activos. Más bien, a continuar participando socialmente. Yo creo que hay que distinguir
ser activos y participar socialmente, continuar participando socialmente. Entonces, en el nuevo marco, el nuevo cliché político, por supuesto, si echamos un poquito la mirada atrás a las transferencias que hemos visto respecto a las variables demográficas que se van a dar, hemos visto que la pirámide actual es una pirámide muy difícil de sostener por la base de abajo. La base de abajo es pequeña. La pirámide demográfica de hace 100 años tiene una base amplia, la más amplia. La pirámide demográfica actual languidece por abajo. Es difícil que el 30% de la población mayor de 50 años pueda soportar el bienestar social de todo ese colectivo de personas mayores. Entonces, listos los hay, y algunos más listos que los listos. ¿Qué es lo que se hace? Se plantea el envejecimiento activo. Las personas activas, tenemos que ser activos. Tampoco es esto algo difícil, tal como os lo he dicho antes. En Guipúzcoa tenemos 4.500 asociaciones que no persiguen fines de lo tenemos, nos sale, es algo innato a nosotros y vamos a participar, vamos a participar. Bien, es verdad. ¿Cuánto nos queda bien? Fuera de tiempo. Me vas a perdonar, pero medio minuto más. No me gusta reivindicar. Fuera de hora. No me gusta reivindicar, pero al ponente anterior le has dado un cuarto de hora. Ahora estamos dos, hasta que media hora más. O sea. Imposible. Bueno, pasamos, ¿no? La verdad es que el nuevo cliché político hace unos años fue un mandato de la Comunidad Económica Europea refiriendo a la participación, indicando que la democracia depende de la capacidad de la ciudadanía para participar en el debate público. Bueno, vamos a pasar eso. ¿Y a qué dedicar el tiempo? Porque claro, ya nos conformamos con esa previsión del envejecimiento activo, de cómo vamos a ser, con la fotografía que os hemos expuesto. ¿Se conforman ustedes con esa fotografía? Pues no os avergoncéis de decirme sí o no. ¿Cómo? No, vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, una serie de... No tenemos tiempo, estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, tenemos simplemente, leo solo, son como 13 líneas de acción, pero pasamos, una primera vez ahí, impulsar el reconocimiento de las personas mayores. Yo creo que esto es importante, que tengamos personalidad jurídica, política y social en Guipúzcoa. Importantísimo. 2, ves ahí, institucionalizar, promover la formación permanente. Se están haciendo cosas importantes hoy en día, se están haciendo cosas, bueno, continuar e institucionalizar eso. 3, fomentar el acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, Javier Yaguas antes ha comentado que trabaja en la Caixa. Aprovecho la ocasión, no es por propaganda, sino por decir la verdad. Pues gracias a la Caixa, en muchas asociaciones de jubilados y en otros ámbitos tenemos estas salas digitales, importantísimo. Bueno, 4, equilibrar los niveles de renta de los mayores y de manera particular el tema de la realidad de las viudas, que esto sí es verdad sangrante. 5, mejorar y ampliar las redes relacionales, el tema del voluntariado. Me parece importante. Últimamente se habla mucho del mintzalagunes, Euskal Munduan, tal. Bueno, me parece muy importante egoliarrekin con los residentes, con la gente mayor, bueno, pues tener ahí un voluntariado. Bueno, esto sería otro tema, pero de cara a la mejora de las relaciones intergeneracionales y la superación de la soledad, a mí me gusta la frase de Zenón de Citio, que fue un predecesor de Sócrates, la antigua Grecia, que decía que todas las personas tenemos 2 orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Yo creo que de cara a la soledad es bueno abrirse, de vez en cuando limpiarse los tampones, de un modo figurado, quería decir. Sigo adelante. El 7, veis ahí el 7 punto, bueno, el tema de las viviendas, accesibilidad que hemos comentado. 7ª línea de acción, importante combatir el tema del maltrato. Recuerdo que Johnny Martínez, en la ponencia del tema del feminismo, habló sobre la realidad de la soledad.
y hablando en concreto de Gran Bretaña, que hay una especie de consejería, de ministerio. Bueno, pues este tema del maltrato es algo muy serio. Seguir mejorando la asistencia domiciliaria, ya llevamos años, pero ir mejorando eso. Noveno, también es importante hacer un seguimiento, que es clave, importante en este momento, de asistencia domiciliaria, el tema de los centros día, residencias, etcétera. Décimo, fomentar un asociacionismo innovador. Me parece importante, Bueno, que poco a poco haya más grupúsculos en nuestros pueblos. 11, que antes Juanma ha hablado sobre el tema de la participación, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, pero de una manera integral y de una manera real, ¿no? Es verdad que existen los consejos de personas mayores, pero bueno, horrela, Yo creo que es bueno remarcar que estamos hablando no de continuar siendo activos, pero participando socialmente. Para mí hay una gran diferencia. Entonces, ¿cómo podríamos revitalizar los consejos de personas mayores a nivel de Guipúzcoa y, a su vez, a nivel comarcal, cómo ir potenciando las asambleas comarcales de personas mayores? Bueno, y luego ya estaría todo el tema de la salud y tal. Pero sí, bueno, yo creo que vamos a ir terminando, porque bueno, el tema de la salud es, sin duda alguna, es un capítulo muy importante para las personas mayores, quizás podemos leer sin más, dinamizar y promocionar la asistencia del médico de cabecera al domicilio del paciente, incrementar la plantilla de médicos con conocimientos de geriatría, mejorar la coordinación entre la asistencia hospitalaria y el seguimiento de recuperación del paciente, transporte público adecuado, establecer un lenguaje comprensible en la relación con los médicos y médicas, mejora del seguimiento y la rehabilitación en todas las patologías a través de los servicios públicos, habilitar instrumentos de participación, reducción de las listas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya lo vais a tener, si tenéis interés, ocasión de leerlo. Por último, hay un aspecto que lo hemos dejado para el final y es el de la formación permanente. Hablar de gobernanza es bonito, la participación social, pero si queremos que las personas mayores participen socialmente, tiene que haber una formación previa. Hemos visto que hay un cliché de dedicación del tiempo cuando nos jubilamos, la mayoría al ocio, a lucir de bicicletas y autocaravanas, la segunda a viajar y a formarse, y la tercera a mejorar la sociedad. Si queremos que haya más personas que puedan sustentar el bienestar social de esta sociedad, tenemos que hacer que cada día las personas mayores participemos más activamente en temas sociales, más allá de los temas que nos atañen a nosotros. Eso para mí es reduccionismo. Tenemos que participar socialmente en la mejora de la sociedad en general. La formación, clave. Si no damos una formación, un barniz de formación antes de la jubilación y después de la jubilación, va a ser muy difícil, desde mi óptica, imposible que el nuevo cliché de gobernanza se haga realidad. La participación social de personas mayores requiere también de formación. Hay muchas tesis que nos dicen que a mayor formación, mayor compromiso político. Eso es verdad, lo vemos. No quiero hacer alusión a ningún colectivo, pero es verdad que a mayor formación hay mayor compromiso político. ¿Cómo se hace eso? El DUA-CADI está analizando el tema con cierto detenimiento, con cierto rigor. Creo que está por aquí Javier Garagorri, ¿la he visto antes? Bueno, con un equipo de personas está analizando cómo abordar este tema. Tenemos la ley de 2013 que habla de este tema, que no ha hecho nada. Queremos hacer un planteamiento serio al gobierno vasco para que la formación permanente de las personas mayores se haga con rigor, sin anacronismos, con rigor, en positivo. Estamos trabajando en el tema. Podríamos hablar mucho de esto, pero bueno, yo creo que todo esto requiere una participación, a su vez es algo quizás contradictorio, que requiere que nosotros lo reivindiquemos. ¿Cómo reivindicar? ¿Cómo ejercemos el poder de las personas mayores? Pues mediando los consejos municipales y los consejos comarcales. Se pusieron en marcha, han durado año y medio.
que si las elecciones está en paro seco. Yo creo que es una herramienta que tenemos que utilizar. A mí no me gusta, a ver, la estrategia a seguir, antes de que nos dejas la media hora más. Bueno, ahora que estoy a gusto, la estrategia a seguir, desde mi punto de vista, no ha de ser ladrar. Es bastante fácil, y ladrar bien también es bastante fácil. Pero no, tenemos que dialogar, quitarnos los tapones, escuchar, realizar proyectos y planteamientos, reivindicaciones que sean transversales. No podemos ir solos. Ayer nos decía uno de los ponentes, ¿qué es lo que decía Tácito, no? Cuando venís solos, fácil. Si venís solos, nada. Y si venís juntos, pues más fácil todavía. Bueno, tenemos que trabajar. Para mí, la solución a esta situación, la mejora de esta situación, va a depender de nosotros. No va a depender de terceros. Va a depender de nosotros. Esta sociedad cada vez es más insolidaria, cada vez más egoísta. Yo creo que las personas mayores tenemos que actuar. Tenemos iniciativas, estructuras, Nagusilán, Cáritas, el Dúa Cadi, o sea, no quiero olvidarme de ninguno, pero esa es nuestra herramienta. Tenemos que utilizar esas herramientas. Bueno, sí, antes de que José Agus me diga nada, vamos a pasar a lo que consideramos que son unas pequeñas pautas, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para continuar siendo mayores durante más años? Yo lo tengo difícil, ya les he dicho que 1,58, pero bueno, sin llegar a caducos. Los estereotipos dicen que somos caducos, refunfuñantes, dependientes, que no escuchamos, achacosos, decrépitos, una serie de categorías. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues yo os diría, participar activamente en la sociedad, activamente, en la mejora del bien común y particularmente en aquellos temas que nos atañen. Luchar contra las situaciones de pobreza. A mí no me va a decir que hay pobreza. En Guipúzcoa tenemos el 5% de pobreza severa, mírale por dónde, y el 15% de pobreza relativa. Vivimos ciegos ante esa realidad. No podemos estar ciegos ante esa realidad. Esa realidad nos toca, nos concierne también a nosotros. Y no me estoy fijando en las mujeres cuidadoras y en las mujeres que se dedican a las labores domésticas, que también deberíamos fijarnos, porque es un tema que nos atañe más de cerca. Creo que tenemos que intentar revertir la situación de las mujeres cuidadoras, de las mujeres que se dedican a la limpieza y a los cuidados de las personas mayores. Es que vivimos ciegos. Hay miles de personas que están dedicando a la limpieza, al cuidado de personas mayores. Ni cotizan ni dejan de cotizar nada. ¿Qué pensiones van a tener esas personas? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? Yo quiero que me cuide una persona que esté bien retribuida, que esté formada, que sea profesional de cuidados. Va a depender de nosotros. Bueno, continúo. ¿Cómo hacemos esto? Pues disfrutando de la vejez, intentando ser positivos. No pensando que vamos a disfrutar cuando llegue a la cima al Chindoki. No, yo al Chindoki si voy, hace años que no voy, disfruto desde el bocadillo de la mañana, de las botas que me pongo, que elijo el Niki, la zamarra, las botas, voy disfrutando todo el camino. Si veo una chavala guapa, una chica guapa, una señorita guapa, mejor, pero disfruto en el camino, no en la meta. Tenemos que aceptar las dificultades. Aceptar las dificultades para mí es un gran paso hacia la felicidad. Si no aceptamos las dificultades lo tenemos difícil. Envejeciendo con calidad de vida, con madurez cognitiva y emocional. Porque en realidad, tal como nos decía antes José Agustín, el envejecer es un éxito de la vida. Yo no me veo, no es que quiero hacer 4 carreras para allí y para allí y para aquí, porque me vais a decir que estoy loco, ¿verdad, Antonio? Pero de verdad que estamos en una situación buena todavía. Yo me peino todos los días, con el espejo me hago la raya, me la borro, me la vuelvo a hacer, pero me peino, Bueno, ¿cómo es posible no languidecer en este periodo de madurez? También, pues,
siendo de verdad, considerando que existimos, vivimos, pero considerando que eso no supone el inmovilismo, es otra historia, es continuar siendo activos, planteándonos temas, lemas, acciones, proyectos, planes, continuando siendo hombres y mujeres, propiciando una cercanía generacional, afectiva hacia los jóvenes, desechando el cliché caduco que a veces a mí no me ha tocado escuchar, pero lo he leído. Yo ya luché, ahora me toca a mí disfrutar y a ti pelear. No, yo creo que no debemos caer en ese error. Yo creo que estamos en una confrontación de generaciones, tenemos que rehuir esa confrontación de generaciones, tenemos que interactuar, plantear una relación intergeneracional y una relación de interdependencia. Nosotros vamos a depender de los más jóvenes, de nuestras hijas e hijas, ellos también van a depender de nosotros. Hay que plantearlo en términos, digamos, positivos. ¿Cómo huir de ser caducos? Pues elaborando y ejecutando proyectos vitales, tanto a nivel individual cuanto colectivo. No debemos colocarnos en el estado de bienestar, sino el de la sociedad del bienestar. Si no me equivoco, era Ana Aguirre la que nos hacía esta reflexión ayer. Una cosa es plantearnos en el estado del bienestar, plan reivindicativo, no nos concierne a nosotros más que desde dentro del cliché de la gobernabilidad. Situémonos en el nuevo cliché de gobernanza y vamos a procurar que mejoremos socialmente, todos. La verdad es que la solidaridad, a Dios gracias, no está regulado por el Estado. Es algo que depende de nosotros. Entonces tenemos que apelar, pues eso, a esa situación de solidaridad, intentar ser solidarios. Tenemos que aportar conocimientos y experiencias vitales. Tenemos muchos conocimientos y experiencias vitales, no les digo nada. Tenemos que compartir todo ello con las nuevas generaciones. Podemos y debemos garantizar unas formas de protección social nuevas. No me vale a mí, personalmente, la cartera de servicios. Está definido la cartera. Y como ya cumplimos la cartera de servicios, en San Sebastián quedan en el largo invierno cientos de personas en la calle. A mí no me vale eso. No me vale. Tenemos que reivindicar un ajuste, una renovación de la cartera de servicios. Tenemos que continuar apostando por elaborar y desarrollar proyectos de pareja. A mí me basta con ponerle el nombre de proyecto. Y, por supuesto, debemos repensar las emociones, sobre todo los hombres. José Luis, yo tengo que repensar las emociones. Cariño, ternura, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, no sé más que cariño y ternura, fíjate qué lejos lo tengo. Por supuesto, también manteniendo la capacidad de sufrir con quien sufre. Yo creo que proyectos de vida son necesarios, ¿no? Pero de un modo particular en la situación en la que estamos. Yo me he dedicado bastantes años a la reflexión estratégica y a elaborar proyectos estratégicos. Y uno de los lemas que se utilizaba era: no hay vientos favorables para aquel que no tiene rumbo. No hay vientos favorables para aquel que no tiene rumbo. Tenemos que disponer de un proyecto. Alicia en el País de las Maravillas va de señorita y se encuentra con un conejo en un cruce de caminos y le dice: conejito, ¿cuál es el camino? Y le pregunta: ¿a dónde quiere ir usted? No supo dar la respuesta. Tenemos que tener nuestro proyecto de vida también ahora. Tenemos que aceptar la incertidumbre de la vida, la situación de vivir en un mundo cambiante, porque nos parece cuánto hemos cambiado. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Las nuevas tecnologías. Ahora está de moda la 5G, etcétera. Pero es que va a cambiar mucho más. El cambio va a ser mucho más vertiginoso, mucho más acelerado. Tenemos que estar ahí. No decir controlando, pero sí dirigiendo ese cambio. Por supuesto, esto no me tienes que dejar decir. Participando y promoviendo un reconocimiento de la labor de la mujer.
Yo de verdad este tema lo vivo, dirás que también enamorándolos todos los días y manteniendo esa capacidad que da sentido a la vida. Tenemos que esforzarnos por enamorarnos todos los días. Yo no olvido que la función hace al órgano. No olvidarnos de que no se deja de practicar el amor porque seamos mayores, porque envejecemos, sino que envejecemos en la medida en que dejamos de hacer el amor. Yo distingo claramente entre amor y sexo, pero bueno, en este caso utilizo los dos, para mí son sinónimos, hay diferencias, pero amor y sexo. Tenemos que tener una vertiente positiva de lo que nos llega, tenemos que asumir y considerar con cierta alegría el que se vendan más pañales para nosotros que para los niños. Eso va a venir. Tenemos que sembrar y activar la esperanza. Pero el factor que más esperanza nos va a dar, para mí, es la participación social. Vamos a tener más esperanza en la medida que participemos más en lo social. Y ahí no me gusta quedarnos solo en lo social, lo que nos afecta a nosotros. No, lo que afecta a la sociedad en general. Sobre todo en lo que afecta a los más desfavorecidos. ¿Resumen hacemos? La pila no funciona muy bien, pero la pila de Palma es que no para, Les voy a apagar el micrófono ya directamente. 2 minutos. Uno. No hay más. Creo que ha quedado fuera de toda duda la importancia del envejecimiento social. ¿No? Es un fenómeno nuevo y lo vamos a tener que vivir. Importante. Segundo, tenemos que reconocer, ahora que somos mayores, hasta ahora no lo hemos hecho, por muchos factores, no voy a entrar en ese análisis, reconocer a la mujer como artífice del bienestar social que estamos viviendo. La mujer es la artífice de la sociedad de bienestar social que estamos viviendo. Creo que es la hora de pasar a la maquilla. Pues tenemos que, ahora que estamos en una temporada de política, ¿no? de rejuvenecer cuadros políticos, yo creo que tenemos que pasaros a las mujeres la maquilla. De verdad, os digo de verdad, no es un cumplimiento. Y es hora de que os dejemos coger el timón del barco, de que paséis de ser de grumetes a capitanas. Pero también depende de vosotras, también también depende de vosotras. Yo de verdad, esta sociedad no va a ir mejor como no cojáis vosotras la maquilla. Os digo sinceramente, ya sabía que ibais a venir personas guapas aquí, pero independientemente de eso, tenemos que incidir donde tenemos que incidir. Participación social. Bukatu da. Bueno, eskerrik asko bideei. Aurreko ponenteari ez dio denbora gehiago utzi, galderei eman die denbora gehiago. Hori, azaldu nahi nuen. Galderak. Kaixo, bueno, gracias por la ponencia. Yo, corriendo, quería comentar una cosa, ya que este espacio de encuentro es totalmente propicio y lo es también el tema que se está discutiendo hoy. Me gustaría, más que hacer una pregunta, contaros una cosilla, si me permitís, lo más brevemente posible. Bueno, no sé si sabéis que ahora mismo en las residencias para mayores de todo Guipúzcoa está habiendo un conflicto importante. Las trabajadoras, que son en un gran porcentaje mujeres, llevan bastante tiempo en lucha con múltiples huelgas y reivindican la mejora de sus condiciones laborales, que la Diputación mejore las ratios y así poder desempeñar su trabajo de cuidados en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y ante esta situación, casi improvisadamente, muchos familiares de los residentes
Guipúzcoa nos hemos juntado y estamos en vías de constituirnos como asociación. Entonces, quienes no podemos tener a nuestros mayores en casa por espacio, horarios o medios, queremos que las residencias sean un sitio, o sea, que no sean un sitio donde abandonar a nuestros mayores, sino que sean espacios cómodos, seguros, de bienestar y donde poder vivir la etapa final de la vida con toda la dignidad y la felicidad que sea posible. Entonces, como asociación pedimos un trato y unos cuidados dignos, unas condiciones dignas también para las trabajadoras del centro, que la Administración asuma la necesidad de asegurar el confort de nuestras personas mayores y que la sociedad en general también entienda esto como un problema primario, ¿no? Porque todos y todas podemos apuntar como problema social pues el tema del paro, esto, lo otro, pero también yo creo que tenemos que asumir colectivamente que los problemas de la tercera edad son problemas de todos, tengamos o no familiares, seamos o no mayores, ¿no? Porque todas y todos vamos a llegar a este punto. Bueno, como asociación, algunas cosillas que hemos hecho hasta ahora ha sido una rueda de prensa, una concentración en la Diputación, un comunicado a los distintos partidos, un vídeo con nuestros familiares. Simplemente quería que lo supieseis, que tengáis esa información, que os animéis. Próximamente vamos a seguir convocando manifestaciones y distintos encuentros y que podamos estar todas y todos juntas en esto. Beste eskurik, ez dakite, bai, badago bat, baina gero besteren bat, bai, kusipuz mesedez. Eskubira, zure eskubira. Bueno, zorionak biorek, Jose Agustín eta Jose Honek. Baina bi gauza, quisiera puntualizar dos cosas dentro de lo que tenemos que hacer, pero no voy a meter un rollo, sino voy a ser cortito. Como sabéis, al menos los que me conocen saben que insisto mucho en que, y además ha aparecido ahí, que el 90% de las personas queremos permanecer en el domicilio. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Y sabéis, insisto, el que me conoce, que soy uno de los defensores y el que está más o menos empujando a que esto sea una realidad. Prueba de ello es que tuvimos en su momento, hace ya unos 3-4 años, tuvimos el Etxean Ondo, que se hizo un proyecto Etxean Ondo, que se hizo un estudio, 4 pueblos, bueno, entonces eso dio unos resultados que están ahí. Y luego ha habido un parón y ahora la Diputación anterior ya ha puesto en marcha otra vez el Etxean Bizi. Entonces es un tema que tenemos que, en mi opinión, defender a capa y espada ese proyecto, porque es una de las peticiones, el porcentaje más alto, el 90%, si lo están pidiendo, pues lógicamente tiene que ir por ahí. Eso trae consigo pues una cantidad de variaciones que tiene que haber, cantidad de cosas que hay que hacer, porque no solo es servicios sociales, sino son sanitarios, bueno, etcétera. Toda esa problemática que no lo voy a mencionar. Y también el otro paso es el de las residencias. Entonces, dentro de las residencias también tenemos que pedir, aprovechando la intervención de la señora que ha sido antes, tenemos que intentar que la atención sea personalizada. Es importantísimo que el siguiente paso, uno es en el domicilio y otro en las residencias, la atención tiene que ser totalmente personalizada. Con eso que quiero decir, bueno, pues se ha respetado su dignidad, sus aficiones, etcétera. Aparte de que desaparezcan los maltratos y desaparezcan las sujeciones, que están ahí también. Por lo tanto, son dos cosas que tenemos que reivindicar y tenemos que luchar, que es la permanencia en el domicilio y la atención personalizada en la residencia. Vas a aplaudirle también, ¿no? Beste galerarik eta hitza emango diete islariei, ez? Bueno. Zeni. Galderaik zerbait esateko? No, yo creo que era una afirmación, ¿no, José Luis? ¿No? Una afirmación, una constatación, por supuesto que sí, ¿no? Si tienes... Sí. Espero que recibas la ponencia y verás que el capítulo referido a la salud de la persona mayor le hemos pasado al final cuando
Este iba tranquilo. Yo soy más sprinter, hombre. Venga, Bueno.